está en la presencia de Dios. Todo corazón está desnudo delante de Dios y todo pensamiento está descubierto delante de Dios. Dice Jeremías 23:23: habrá un escondrijo en la tierra que el hombre se mete y que no lo vea. Pues la tierra es muy grande, hay muchas cuevas, hay muchos escondrijos, hay muchos túneles. Dice, aunque se metiera ahí el hombre, yo lo veré. ¿A dónde te meterás que Dios no te vea? Amén. A los hombres que podemos engañarles, pero a Dios nunca podemos engañarles. Amén. No podemos tampoco hacer la guerra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre gana, nunca pierde. Tampoco podemos ponernos a juicio con Dios, porque Él siempre lleva razón y tú no la tienes. Aunque tú tengas muchos argumentos como Job, que decía muchos argumentos, muchas palabras. ¿Para qué me creaste, Señor? Me formaste como un queso y después juegas conmigo como a la diana, tirando flechitas para hacerme daño. ¿Para qué me has creado? Para eso. Déjame tranquilo, porque vivo 4 días y déjame tragarme mi propia saliva. Había muchos argumentos de Job. Dice, si me poniera a juicio contigo, aún así perdería, dice Job. Luego Dios le habló, como ustedes saben, y dice Job, perdóname, Señor, porque yo decía cosas que yo no sabía. Y es que el hombre nunca va a llevar razón ante Dios. Nunca. Hay alguien que habla por nosotros, que se pone delante de Dios por nosotros, y ese es Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret, mis queridos hermanos, fue el mismo Padre que lo vio. Quiere decir que si el Hijo tuvo amor, el Padre también lo tuvo, porque se desprendió de Él y lo mandó. Dice la Biblia que lo inmoló antes que el mundo fuese creado. Esto es un gran misterio, pero fue creado, o sea, fue destinado a la tierra para nosotros, hermanos, Cristo, y lo inmoló. Y eso quiere decir que lo degolló, lo mató espiritualmente a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Amén. Es una cosa muy profunda y al mismo tiempo tiene mucho amor hacia nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a hablar aquí, hermanos, del misterio oculto, del misterio oculto. La Biblia habla de un misterio y que estaba oculto mucho tiempo. Y yo voy a paso ligero para hablar de ese tema. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y de tiempos y de edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. ¿Quién son los santos? Pues el que sea santo, el que se identifica por Dios, el que vive cerca de Dios. Santo es la persona que está apartada para Dios, elegida para Dios. La palabra santo quiere decir apartado. Y si nosotros somos santos, que ha sido revelado el Evangelio, ha sido revelado Cristo en nuestra vida, es porque eso quiere decir que usted y yo tenemos que estar apartados para vivir como santos. Amén. No como pecadores. Los pecadores y los mundanos están en el mundo para ser malos, para blasfemar, para echar mentiras, para emborracharse y hacer lo que ellos quieran. Pero Dios no se espera de ti eso, porque tú eres un santo.
Gloria a Dios. y una santa de Dios. Amén. Entonces Dios puede esperarlo del mundo, pero dentro de la iglesia no sería esto correcto, sino que tenemos que ser santos. Y como ha dicho el pastor y como dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Y Dios. cuando dice nadie, es que nadie se escapa. Sea responsable, sea apóstol, sea maestro, sea evangelista, sea lo que sea, nadie verá a Dios sin santidad. Amén. Y lo importante de todo, hermanos, de todo el Evangelio, si reunimos todas las cosas más importantes, lo más importante es amar. Lo más importante es ser santo y vivir santo para Dios. Aleluya. Dios tuvo que hablar con Abraham. Y Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, a donde vivía una ciudad donde había mucha idolatría y lleno de ídolos, de muchas religiones. Y le mostró, dice, ven, sal fuera de tu parentela. No todo el mundo está dispuesto a dejar su parentela, dejar su pueblo, dejar su tierra, dejar a sus amigos, dejar a su familia y hacer caso de la voz de Dios. No todo el mundo está dispuesto, pero el hombre de fe sí está dispuesto. El hombre de fe obedece a Dios. Y Abraham obedeció a Dios y confió en la palabra que decía Dios. Dios quiera que también tú y yo confiemos en lo que dice Dios. Gloria al Señor. Eso, hermanos, este misterio es inaccesible, es decir, inaccesible quiere decir la persona que no puede alcanzar eso. Está fuera de nuestra mente. Es como la fe. La fe también está fuera de nuestra mente. ¿Y qué dice? ¿Cómo entendemos esto? La fe no es que esté en nuestro cerebro. La fe no es que esté en nuestro corazón. La fe está fuera de nosotros. Pero la fe viene cuando verdaderamente tenemos una gran confianza en Dios. Cuando tenemos una certeza firme en Dios, a donde no tengo dudas de mi Dios, entonces la fe viene conmigo. La fe no es lógica, no es conocimiento, no es entendimiento. El que se guía por su lógica fracasa, como le pasó a Lot. Cogió la llanura del Jordán porque estaba verde y por su ganado. Dice, a mí me viene estupendo, mi tío que haga lo que quiera. Y siguió por la lógica, pero se metió en Sodoma y Gomorra. Gloria al Señor. Esto se puede entender, hermano, el misterio se puede entender por medio de la fe. Cuando tenemos fe, entonces conocemos ese misterio. Un misterio que ha estado oculto y que no fue dicho. Lo dijeron algunos profetas, como Isaías y como Jeremías, como algunos Ezequiel, también, como también lo hizo Daniel. Hizo y predicaron de Jesús, pero era un misterio y ese misterio no fue manifestado. Gloria al Señor. Dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, es decir, que no se puede ni discutir. Digan aleluya. Indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es que Dios se manifiesta en carne? Este texto lo han dicho todos los teólogos para demostrar que Cristo es Dios, para demostrar la deidad de Dios. Indiscutiblemente, y he dicho, no se puede discutir. Y el que discute sobre esto, el que discute, no lleva razón, no está en el orden, ni tampoco está metido en la Biblia. En la Biblia está diciendo, como yo he dicho, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios manifestado en carne. Ahora, ¿quién es este Dios? Jesucristo hecho carne. Gloria a Dios. ¿Quieres dar un aplauso al Señor? Y dice grandemente el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Se llama gen en el hebreo. ¿Y qué es eso? La gracia. Y la gracia es la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios se hizo carne. Porque tuvo misericordia de esta tierra, de este mundo, y que el mundo no conocía a Dios, que el mundo cada cual se iba por su parte y se iba por su camino y iba detrás de sus pensamientos. Dios vio todo esto de que yo me iba a perder. Dios sabía que iba a nacer en 1949, ya he dicho mi fecha, y que Dios iba a saber la fecha tuya cuando iba a nacer, y los que nacieron antes que yo y después detrás de yo, y así, hermanos, sabía que yo me iba a desviar de Dios, pero también sabía Dios lo que iba a hacer y lo que ibas a hacer tú. También sabe Dios a dónde tú vas a llegar y a dónde yo voy a llegar y a dónde va a llegar el pastor y a dónde van a llegar estos jóvenes que están ahí. Santo. ¿Crees que Dios no va a saber el futuro de Dios? ¿Sabe Dios o no sabe Dios, como nosotros pensamos, que los jóvenes están ahí, les queda mucha vida por delante? Ahora Dios sabe hasta su vejez de ellos. Y sabe si van a estar en el camino o no van a estar en el camino. Eso lo sabe Dios, hermano. Por eso no podemos escondernos delante de Dios. Dios lo sabe todo. Amén. Que bendito sea su nombre. Amén. Así que la piedad es grande y misericordioso el Señor, que sin merecerme nada, Dios me regaló la salvación. Dios me regaló de ser y me brindó ser su hijo. Lo mismo que a ti. Pero tú te merecías ser hijo suyo. ¿Quién se merecía ser hijo suyo? Nadie. ¿Quién puede ser hijo suyo? Nadie, hermano. Digo una cosa, hermano. Es que todo el mundo es hijo de Dios. Digo una cosa, hermanos, y no hablo solamente a la iglesia de Campo de Cristana, sino también a otras iglesias. Aún dentro de la iglesia no hay hijos de Dios. Hay algunos hijos, pero no todos. Y hermanos, ¿por qué? Vamos a ver. Yo pongo un ejemplo. Cuando son niños jóvenes y están bajo el dominio del Padre, decirme si estos niños no viven juntamente con el Padre. ¿Viven juntamente con el Padre? ¿Sí o no? Viven junto con el Padre, ¿no? Comen en la misma mesa del Padre. Duermen en la misma casa del Padre. Están hablando con el Padre. El Hijo conoce al Padre porque están viviendo con el Padre. Tiene una gran amistad con el Padre porque están muy cercanos. Es su Hijo. Pero ¿y los que no viven cerca del Padre? ¿Y los que no están con el Padre? ¿Y los que no hablan con el Padre? ¿Y los que no tienen relación con el Padre? Pueden ser hijos suyos si no los conocen. Para conocer a Dios, nuestro Padre, y para decirle Padre, tenemos que tener una relación y vivir cerca de nuestro Padre. Conocer a nuestro Padre. Por eso dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. ¿Por qué, hermanos? Porque es el buen pastor, el Jesús, y conocemos a Jesús. La gloria es para Dios. Así que, mis queridos hermanos, Dios
nunca está separado, nunca está separado de la misericordia. La misericordia y Dios siempre están unidas. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos otro texto, hermano, que también no deja de ser un misterio y que lo citan mucho los teólogos. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Ustedes lo saben, era Jesús, ¿verdad? Y ahora dice que el verbo era Dios. Y ahora el verbo se hace carne, dice la palabra de Dios. Y habitó entre nosotros, eso dice la palabra. Entonces, ¿es un misterio o no es un misterio? Dios hecho carne para nosotros, para hablarle a la gente. Por eso dice el Señor, si yo no hubiera venido, ellos no hubieran tenido excusas. Pero como yo he venido y les he hablado del Evangelio, y les he hecho maravillas y milagros, si ellos no creen, ellos serán culpables de su pecado. Por eso, hermanos, Dios ha venido a tu vida una vez. ¿Ha venido, sí o no? Cristo vino a mi vida, hermanos, y yo creo que a la tuya también. Puedes tener excusas delante de Dios. Tú piénselo. Yo no puedo tener excusas delante de Dios. Si yo soy malo es porque quiero ser malo. Pero conocer la palabra, la conozco lo poquito que hay, es muy sencillo. Y si no queremos obedecer lo poquito que conocemos, es porque no queremos hacerlo. O somos perezosos de no hacerlo. Pero excusas no tienes. Hay una puerta abierta, como el arca de Noé, que estaba abierta 120 años para la persona que predicara y esa persona creyera, se metiera en el arca y fuese salvo. Porque dice la Biblia que Noé fue pregonero de la justicia. Pero nadie se convirtió, porque nadie se acordó de Dios, porque todo el mundo se reía de Dios, como pasa hoy en día. Nadie. Pero yo te digo, hermano, que estás en la iglesia, no podemos tener excusa delante de Dios, porque Cristo ha venido a ti, porque Cristo te ha hablado y sigue hablándote. Nunca puedes decir Dios no me ha hablado. Dios te ha hablado. Dice Mateo 13:11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. A vosotros es dado el misterio del reino. ¿Pero por qué a nosotros? ¿Por qué no se lo dio a los sabios y a los entendidos? Y a los que tienen carreras y los que saben muy bien hablar, tiene que ser a lo mejor de un gitanico que no sabe decir blanco y dice blanco. Tiene que ser de un gitanico que para decir pero dice poro. Pues sí, hermanos, Dios no vamos a darle una noticia buena porque hablemos muy bien. Dios lo que mira es el corazón. Dios va a mirar tu corazón. No va a mirar el lenguaje que tengas, si hablas bien o hablas mal. Dios va a mirar nuestros sentimientos y nuestro corazón. La gloria para Dios. La gloria para Dios. Porque a vosotros os he dado de saber los misterios del reino. Señor bendito. Señor, yo sé algo del misterio del reino. El misterio del reino era Jesús. Y Jesús reveló el misterio. Gloria al Señor. Amén. Cosa que los judíos lo rechazaron. ¿Por qué? Dice, porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. ¿Cómo que se ha acercado el reino de Dios? ¿Por qué dice que se ha acercado el reino de Dios? ¿Quién era ese? ¿Quién es el reino? ¿Por qué se acercó el reino? Tan gente tan mala e incrédula. Porque era Jesús. Jesús pertenecía al reino de Dios. Y como pertenecía y era Dios hecho carne, entonces vino a la tierra y se acercó el reino de Dios.
Aleluya. A ver, mira la Biblia, el Viejo Testamento, a ver si encuentra si los demonios salían de los cuerpos. Si los profetas decían, te reprendo, sal fuera, demonio. No se ve. Mira a ver si Moisés, tan grande, poderoso, que hablaba con Dios a cara, echaba a los demonios afuera. No. Pero cuando vino el reino de Dios, el que mandaba en el cielo y la tierra, porque Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Él vino, los demonios salían de los cuerpos. Y cuando reprendía, salían los demonios. Porque Él, si no sabían que había ni demonios, si es que no lo sabían, un judío no cree en los demonios. Y menos antes. No creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos y los fariseos no creían en eso. Sin embargo, cuando viene Cristo, hermanos, los demonios empiezan a revolotear y salir. No los tires de aquí, no los tires de esta región. Dijeron un demonio una vez, no los tires de esta región, no los tires al abismo, que no vayamos al abismo, no los tires de aquí. ¿Sabéis una cosa que decía el demonio? No nos tires de esta región. Es que se encuentra bien en la región, a lo mejor de Castilla-La Mancha. Es que se encuentra bien en la región de Andalucía. Es que se encuentran bien los demonios en Castilla-León. Es que se encuentran bien en Cataluña. Porque dice, no nos tires de esta región. Los demonios se adaptan a las regiones. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Los muertos resucitaban. Cuando vino Cristo, era un misterio, porque, a ver, decidme, hermanos, alguien del Viejo Testamento, algún profeta o alguien, levantó un muerto de 3 días ya muerto, estando en la tumba. Lo pudo hacer alguien, lo pudo hacer algún profeta, lo pudo hacer Moisés. Nadie lo pudo hacer. Pero Jesús dice, yo soy la vida. Aleluya. Y se enfrentó la vida y la muerte. Se puso frente a la prueba. Quitaron la piedra. Y se enfrentó a la muerte y la vida. Aleluya. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y la muerte tuvo que obedecer a la vida. Hermanos, eso antes no se veía. En el Viejo Testamento no estaba. Por eso mataron a Jesús, por envidia. Si lo hubieran hecho los fariseos, ¡oh, qué bien! Pero como lo hizo Jesús, que no tuvo ninguna escuela bíblica, y estuvo, que venía ya enseñado, porque era el maestro, y habló muy mal de los fariseos. Tened cuidado de la levadura de los fariseos, tened cuidado de ellos, son malos, que hablan mucho, y luego no dicen, no hacen nada. Hermanos míos, que bendito sea el nombre del Señor. Los muertos eran los resucitados. Los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los sordos oían. Mis queridos hermanos, esto era la señal del Mesías. Esto era la señal de aquel misterio oculto que no se sabía, pero verdaderamente esta era la señal del misterio. Aleluya. Y tú te lo reveló el Señor y se lo ocultó a los sabios. Señor, ¿qué es eso, Padre? Dice en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Da un aplauso al Señor, por favor. ¿Quiénes son esos niños? Aquí está hablando no solamente de los niños pequeños, está hablando de gente humilde, que no tienen estudio, no tienen nada, se lo ha revelado. Aquel que está trabajando en la huerta,
Dios. Aquel que va a emplear a Madrid y se trae 4 cositas para vender al mercado, a lo mejor a ese se lo ha revelado. Una persona sencilla que no tiene estudios, pero se lo ha revelado eso porque tú que existes, Señor, porque tú que existes. Dios hace lo que quiere. Amén. ¿Y cuántas personas han quedado con la boca abierta de oír solamente a un pueblo calor? A un pueblo que no sabe hablar, que no tiene estudios, que no tiene carrera, que somos casi analfabetos, hermano. Y cómo Dios se muestra en nuestra vida. Gloria, aleluya. Puede usted preguntar al móvil si quiere, a la paya muda esa. Perdonad, hermano, que diga esto. Yo le digo muda. Cuando habla le dice, la obra de Filadelfia o la obra evangélica, ¿cuál es la más grande en España? Te va a decir que es el pueblo gitano. El único avivamiento, esto lo vi yo por televisión, el único avivamiento evangélico que hubo en España fue la iglesia evangélica, la iglesia de los gitanos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es verdad, se convirtieron en masa. Nos costó la vida, nos costó la vida. Porque no querían que todo el mundo se convertía muy fácil. Uno te sacaba la pistola, el otro te sacaba el hacha, el otro sacaba un cuchillo. Y todos decían, vete, no prediques. Aquí esto era alegría, era tocadiscos, era esto, era aquello, era lo otro. Hermanos, pero nosotros predicando la palabra de Dios. Porque conocíamos a un Dios vivo y predicamos la palabra, y la palabra tiene poder para cambiar los corazones. ¡Que bendito está su nombre! Amén. La palabra tiene poder, Amén. porque Dios es poder. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Isaías 29:14, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Se va a destruir esa inteligencia que presume. Usted ve a un rabino predicando y coge el Talmud y dice, como dice el sabio fulano, y como dice el sabio fulano, y del sabio se va otro sabio, y del sabio se va otro sabio. Y yo te digo, iglesia de Campos de Cristana, el único sabio es Dios, y fuera de él no hay más sabio. La gloria para Dios. Ese es el único sabio. Y aprendo del sabio de los sabios. No lo que dice un sabio, lo que dice otro. Es como digo yo, como dice el comentario tal, como dice el diccionario bíblico. No, es lo que dice mi Dios en la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en Romanos 16:25, el que puede confirmaros según mi evangelio la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde los tiempos eternos. Que ha estado oculto el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué entiendes por evangelio? El evangelio quiere decir buenas noticias. Y hemos recibido la buena noticia de que tú eres hijo de Dios, de que eres salvo, y que si tú también haces la voluntad de aquel que murió por ti, tú vas al reino de los cielos. Mientras que eso lo cree tanto, hermanos, quizá no vaya. Dice Efesios 1:9, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Jesucristo. Tenía un plan Jesús, Dios Padre, tenía un plan, y ese plan, hermanos, ya Él vio Campo de Cristana. Él ya vio los habitantes de Campo de Cristana. Él vio los retoños que nacen. Él vio todos los campos, todas las iglesias que hay por aquí, hermanos. Y hizo el Señor el plan que tenía. Porque cuando Dios decide una cosa, la hace y no se arrepiente. Gloria al Señor. Y le ha placido el Señor darnos la salvación por medio de Jesucristo, de aquel sumo sacerdote que abrió los lugares santos para presentarse delante del Padre, al fin de presentar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, para presentarla delante de Dios. Hermano,
hermano. Por eso soy santo, porque Él me santifica por medio de su sangre. Que bendito sea el nombre de Dios. La gloria para Dios, la honra para Dios. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, lo cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ha sacado a la vida y ha sacado la inmortalidad. Cuando el pecado nos llevaba a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo ha sacado a la luz la inmortalidad. Somos eternos por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de su persona, por su amor, por su misericordia. Nos llevó a la vida y a la vida eterna. Ya no viene a la muerte, de la muerte ha pasado a la vida. Digan gloria a Dios. La honra para Dios, la gloria para Dios. Termino con esto, hermanos. Cristo es la palabra. La palabra. Mire, lo que ustedes han oído, todo lo que han oído ustedes aquí, ustedes no sé si se habrán dado cuenta que he dicho más que versículos y versículos y versículos y versículos. Es palabra de Dios. Amén. Ahora, Cristo es la palabra desde un principio, escrita en piedra. Las 10 palabras son los 10 mandamientos y se dicen las 10 palabras. Dios con 10 palabras transformó el mundo, hermano, con 10 palabras. ¿Cuántas palabras tenemos que dar nosotros para convertirnos en una persona? Dios convirtió casi el mundo entero con 10 palabras. Ahora bien, quiero decirte con esto que Jesucristo eran esas palabras escritas en piedra, porque era el verbo, era la palabra, estaban escritas en piedra. Luego nos dice la palabra del Señor que la palabra fue escrita ¿a dónde? Después de las tablas, ¿a dónde fue escrita? En los corazones. Para que no te se olvide, la palabra de Dios, llévala siempre contigo. Está escrita, ¿a dónde? En el corazón, para que no te olvides de la palabra. Diga gloria a Dios. Y por últimas, ¿qué pasó? La palabra hecha carne. Es decir, primero, la palabra escrita en piedra. Segundo, la palabra escrita en el corazón. Y tercero, la palabra se hizo carne. Habitó entre nosotros y la palabra habló. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabes lo que pasó un día? Me dijo un rabino, habló conmigo y me dijo, mi maestro me dijo una cosa. Y dije, dime hermano, ¿qué es lo que te dijo? Dice que ese uno, ¿sabe quién era? El pelón. Dice que fue a la tierra de Jerusalén, que fueron invitados toda la dirección de España. Toda la dirección de España fueron invitados. Y fue el pelón y dijo, pues fueron a visitar la tumba de Lázaro. Y el pelón jugando dijo, Lázaro, sal fuera. Estaba jugando el hermano, gastando una broma con los otros hermanos. Y entonces este rabino dijo, y yo dije a mi rabino que me enseñó, que venía conmigo, dice, ¿qué está diciendo ese? ¿Qué está diciendo ese hombre? Dice que el rabino que enseñó al otro rabino, que estaba hablando conmigo, le dice, déjalo que diga eso, porque la Torá traspasa la tierra, las rocas. La Torá traspasa las rocas. Digo, hermano, y me dice, hermano Luis, todavía no lo he entendido,
lo que quería decir mi rabino. Y dice, no te preocupes que yo te lo voy a decir. Dice, ¿tú me vas a decir eso? Dice, sí. Mira, la palabra fue escrita en piedra. Después la palabra fue escrita en el corazón. Y después la palabra se hizo carne. Habló y traspasó las rocas. Y hizo amén de la alegría que recibió ese hombre, hermano. Y es que es verdad, nuestro Cristo bendito traspasa las rocas, traspasa el bronce, traspasa los sepulcros, traspasa todo el mundo. Que bendito sea su nombre. Que Dios bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios.